Una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para el creciente número de ciclistas que hay en nuestro país, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar tu bicicleta. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las importantes noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Miguel Ángel Arrigoni. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Estamos como siempre con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y en esta oportunidad nos acompaña Leonardo Svirsky para analizar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy. Mucha información vinculada a la situación económica que se viene viviendo en estos últimos días y justamente tras varios días de nerviosismo, hoy vivimos una jornada más calma, luego del éxito que tuvo el gobierno en la licitación del EVAX, la importante licitación del EVAX que se realizó ayer. Y Santi, como venimos diciendo en estas últimas semanas, el gobierno cuenta con herramientas para hacer frente a la suba del dólar, a esta crisis cambiaria que hemos vivido en estos últimos días y bueno, ha utilizado esas herramientas al máximo en estas últimas jornadas para ponerle un techo a la cotización de la divisa, más alto por ahí de lo que uno esperaba, pero techo en fin. Sí, Ale, tiene varias herramientas, se habló mucho también de cuáles son, la tasa de interés, por supuesto, los famosos botes que también salió a emitir el Tesoro Nacional, pero creo que la herramienta más valiosa que tuvo fue el teléfono. El teléfono, porque realmente la mayoría de estos 617.000 millones de pesos, es una cantidad de dinero exorbitante realmente que tuvo que renovar el Banco Central, están en manos de tenedores institucionales, la gran mayoría. Entonces, por supuesto que hubo contactos con el mundo financiero para asegurar, para que el gobierno se asegure que iba a haber efectivamente una renovación. También se habló con los exportadores que comenzaron a liquidar algo de divisas. Fue una estrategia, digamos, en varios frentes. Hablamos de una tasa de interés del 40%, de bonos del Tesoro Nacional en pesos para absorber la liquidez de algunos tenedores minoristas que por ahí entraron con un poquito más de temor a la renovación. La renovación por parte de los tenedores institucionales y todo eso hizo que la colocación fuera exitosa, la renovación fuera exitosa, aunque claro, tenemos que hablar de tasa del 40%, son 13 puntos más arriba, Ale, de lo que había sido hace poco más de 2 semanas. El contexto internacional es cierto, no está ayudando, la tasa de interés de Estados Unidos sigue en alza y para el gobierno hoy sería realmente un gran logro si pudiera al menos empatar, ya no te digo ganar, empatar lo que fue la inflación del año pasado. Hace poquitas horas hubo una conferencia del presidente del Banco Central diciendo, entre otras cosas, que esta disparada del dólar los ha llamado a reflexionar. Creo que efectivamente la primera reflexión es que uno no debería prometer lo que no puede cumplir. Cuando el gobierno se puso esas metas de inflación pero tan dura, que era el 15%, habiendo por delante aumentos de tarifas, con un dólar planchado durante tanto tiempo, era muy difícil que se pueda cumplir. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Ale, te cuento que la inflación de abril trajo también bastantes malas noticias, lo vamos a hablar seguramente en el próximo bloque. El lado positivo, Santi, de esto es que ahora hay una paridad cambiaria que le puede permitir a la economía, al país, empezar a resolver el enorme desequilibrio externo que existe, un problema del que hemos hablado acá en numerosas oportunidades. Desde ya, hay que ver ahora qué sucede en las próximas semanas con los sindicatos, que con este salto inflacionario que va a provocar la devaluación,
seguramente o muy probablemente van a salir, van a intentar reabrir, ¿no?, las negociaciones salariales que se han cerrado hace pocas semanas con una inflación que ya es con una expectativa de inflación que ya definitivamente es historia, ¿no? Sí, Ale, con los sindicatos, con los gobernadores, para pasar algunas leyes que necesita el gobierno y por supuesto con el Fondo Monetario, que como siempre parece que se toma sus propios tiempos. Recién en el viernes, Argentina fue al fondo hace una semana, recién el próximo viernes se va a reunir para tratar el caso argentino. Vamos a ver cuáles son los condicionamientos y si efectivamente son cumplibles o generan más tensiones sociales. Muy bien, vamos a cambiar ahora de tema porque la vida cotidiana continúa y hay un creciente número de ciclistas en nuestro país. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar tu bicicleta? Una oferta que no termina de estar del todo desarrollada cada vez que vamos abordando la cuestión del seguro para bicicleta. Y el otro día un chofer me preguntaba, me decía, ¿pero cómo no hay más seguros? Si hay bicicletas por todos lados. ¿Cómo? Le digo, no, sí señora, hay seguros para bicicleta, el tema es lo que cubren desde ya. Y de repente si uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué pasa si me la roban? ¿Cuánto dinero me cubre? ¿Qué pasa con la responsabilidad civil? Si le pasa algo al que está arriba de la bicicleta o si el que está arriba de la bicicleta con la bicicleta hace algo, ¿no? Porque eso es una posibilidad, no deja de ser un vehículo. Entonces vamos ya a la oferta que hay en este momento en el mercado para que ustedes se ubiquen en lo que es los precios, ¿sí? El costo mensual de un seguro que, atención, no es obligatorio por ahora, pero que es interesante analizar la posibilidad desde ya. Entonces, lo que tenemos es una cotización para una bicicleta de 14.000 pesos en el mercado mountain bike, con compañías que nos dan estos números, como ahí ven en pantalla, para distintos tipos de póliza. Acá es muy importante consultar su necesidad y si está de repente interesado en que sea contrarrobo o contrarrobo y responsabilidad civil. Y ahí ven los valores, como les decía, en distintas opciones que les dan las compañías. Por ejemplo, el primero es robo e incendio hasta el valor de la bici, 3.000 pesos. De repente hoy una bici 3.000 pesos seguramente no consigue en ningún lado, pero bueno, es un monto que le puede servir para entonces comprarse la que sigue, ¿no? 125 ya está blister, provincia 125 también, y así, si vemos la pantalla, a ver, bien, la que sigue, muy bien, tenemos los distintos valores de las distintas bicicletas. Por ejemplo, hay responsabilidades civil que están entre los 100.000 y los 200.000 pesos según la compañía. También hay una posibilidad de incendio y daño por accidente, que es la última opción que tienen allí, Galicia 346, ¿sí? Ahora bien, hasta 15.000 pesos, ¿sí? Veremos cómo va avanzando, pero esto es entonces lo que en este momento pueden conseguir en el mercado argentino de seguros para bicicletas. Atención, me olvidé algo. Sura, Banco Francés y Sancor no tenían el producto. Bueno, una cobertura, como vemos, bastante accesible para protegerte cuando salís con tu bicicleta. Cambiamos de tema, comenzamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y Leonardo, la verdad que el mercado local ha recibido estos cambios que se han dado en la economía en estos últimos días con bastante optimismo, si uno se guía por el aumento, ¿no?, que tuvieron estos últimos días las acciones. Exactamente, sí, estos últimos días y bueno, de acuerdo a todas las novedades que contaba acá mi colega, se ha dado una suba bastante importante en el Merval, sobre todo en algunas acciones como de bancos o servicios, que bueno, hoy el boom creo que fue Metrogas, por ahí con un 10%, y hoy tenemos una suba importante del 2,40, 2,5% del Merval. ¿Cuáles fueron los factores, Leonardo, que más así viene empezando en este cambio, ¿no?, en el humor de los inversores? Yo creo que, a ver, bueno, se dieron un montón de noticias, digamos, importantes. O sea, la colocación del bote fue un boom terrible. Digamos, la parada del dólar por parte del central poniéndole un techo también fue muy importante. Obviamente la licitación de ayer de las LEVAC también ayudó. Y bueno, y el mercado aparte también, sobre todo me di cuenta hoy también, después de la licitación, que todavía tiene muchos pesos dando vuelta como para seguir invirtiendo. Bueno, perfecto. Con este repaso cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso.
regreso y como hacemos siempre vamos a comenzar a responder todas tus consultas. Vamos a comenzar con la situación de las entidades bancarias y una noticia justamente relacionada con una institución financiera. Así es, Ale, porque el Banco Macro anunció que iba a recomprar sus acciones. Es realmente una noticia muy importante, muy atrevida. En el mercado me parece que también es una señal algo que podría llegar a ser otras empresas y el Estado, por ejemplo, con los cupones atados al PBI, ¿no? Aprovechar que los activos argentinos han caído tanto para recomprar a precio barato una deuda que si la cosa mejora se pagará más caro a futuro. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y a partir de los sacudones que ha sufrido la economía en estas últimas semanas y que han generado mucha preocupación en una parte importante de la población, dialogamos con la agente Agustina Martínez Bassi, conversó con el público para conocer sus expectativas en relación a lo que puede suceder con la economía. Café Financiero le preguntó a los argentinos qué creen que va a pasar con la economía en los próximos meses y si piensan que los problemas que estamos atravesando ahora se podrían haber evitado. ¿Qué crees que va a pasar con la economía? Y está muy dudoso. Tenemos ya hechos históricos que nos hemos encontrado en esta situación, después ha sido muy malo para nosotros. Creo que va a estar muy duro la economía. Va a haber recesión, pero esto se va a tranquilizar, porque no hay motivo para que estemos tan asustados con el billete. No pasa nada con esto. Hay que laburar acá. Mal con el tema del aumento del dólar, todo reflota hacia arriba, nadie baja los precios y los precios van a ir mucho más arriba. ¿Se viene una crisis similar a la del 2001, pensás? No, creo que no. No, nada que ver. Es algo más sólido que el 2001. Si las cosas siguen así para los trabajadores y para la gente que menos tiene, se va a poner cada vez peor. ¿Por qué estamos en esta situación? Y creo que por algunas decisiones, malas decisiones que ha hecho el gobierno. Y sobre todo me parece muy importante en este momento convocar la oposición y que acepte el diálogo y a su vez buscar algunas soluciones alternativas. Falta de previsión. El Banco Central se equivocó muy mal. No sé si es por Peña, conjuntamente por culpa de Peña, Lopetegui y Quintana, pero le hicieron equivocar al Banco Central. Crisis cambiaria que está presentando, una oportunidad para comenzar a enderezar el rumbo de la economía que estaba un poco torcido. Habrá que ver, ¿no? Ahora el gobierno tendrá que encontrar la colaboración de la sociedad en su conjunto para enfrentar todavía estos graves problemas y desequilibrios que presentaba la economía el primer año de gestión, el segundo también y ahora también, y bueno, la demora en resolver justamente estos ajustes ha llevado a este sofocón. Vamos a cerrar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales con lo sucedido a nivel internacional. Como dijo Santiago hace unos minutos, el mundo no está ayudando, ¿no, Leonardo? Y de hecho, la tasa de interés que paga el bono del Tesoro a 10 años, la tasa de referencia internacional por excelencia, alcanzó en estos últimos días un máximo en 7 años. Así es, un máximo en 7 años de 3,10, que no se veía desde hace muchísimo tiempo. La veíamos muy tranquila, en niveles de 2,75 por ahí, acomodada, y de repente pegó un shock hacia arriba terrible, hasta los niveles de 3,10. Hoy un poquito más abajo de esos niveles, en 3,07, 3,08, pero bueno. Claro, un salto que igual no uno imaginaba que un crecimiento, un aumento en la tasa de interés de los Estados Unidos iba a generar un impacto fuerte acá, pero no ha sido tan grande este aumento de la tasa, ¿no? Como para semejante situación en nuestro mercado. No fue tan grande, pero igual nos ha pegado un poquito, sobre todo en los bonos argentinos, que han sufrido una baja bastante importante en estos últimos días. Ahora recuperándose entre ayer y hoy, pero hay bonos que han incluso estado por abajo de lo que han salido en su momento, ¿no? Claro, un tema muy importante, ¿no? Porque justamente el precio de los bonos argentinos nos está indicando cuál es el costo, ¿no? Para nuestro país de financiarse en el mundo, un país que necesita, ¿no? Que tiene grandes requerimientos de financiamiento, ¿no? Exacto, rendimientos de 6,5 para arriba, o sea, hasta hemos visto 8,5 casi 9 en un bono a 100 años, ¿no?
y hoy recuperándose un poquito por abajo del 6 o más cercano al 6. Vamos a hablar el viernes a ver si es un buen momento, si hay oportunidades, ¿no? Justamente para invertir en estos bonos que han caído, ¿no? Significativamente en sus precios. Pero vamos a cerrar el bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Con esa información en pantalla y con la pregunta respecto de los datos, otro de los grandes temas, la seguridad cibernética. ¿Existe un seguro? Claro que existe y se trabaja mucho, ¿sí?, en el hemisferio norte sobre todo. Y cómo esto puede llegar a filtrar para abajo, para que nos llegue a nosotros, para saber cómo cada vez más las empresas están invirtiendo, pensando en invertir en un seguro que proteja sus datos, como sea que se filtren. Un seguro contra hackers, veremos cuando les empezamos a mostrar las plaquitas con esos valores. Así que bueno, así estamos, con también una cobertura para ese riesgo. Sí, un producto, ¿no?, que se adecúa a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar este bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Miguel Ángel Arrigoni. El economista Miguel Ángel Arrigoni para analizar los principales hechos económicos de estos últimos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Y como decíamos, ¿no?, en el primer bloque, esta fue una jornada más calma, luego de varios días de nerviosismo, tras, ¿no?, el éxito del gobierno en la licitación del EVAC de ayer. ¿Crees que la crisis cambiaria ha quedado atrás, Miguel Ángel, o todavía esperás que pueda haber más coletazos en los próximos días? Yo creo que la crisis empezó a resolverse, pero no está resuelta. Me parece a mí que para terminar de resolver la crisis, el gobierno tiene que primero terminar el acuerdo con el fondo, después ver si la composición de gabinete se mantiene y fundamentalmente, lo más importante de todo, si se mantienen o no las políticas monetarias y cambiarias que nos llevaron a este brete, digamos. Yo no quiero llamarlo esto ni crisis, ni llamarlo episodio, la palabra es lo de menos. Pero la gente se puso nerviosa y es la primera vez que le pasa a este gobierno. Creo que las respuestas que han dado son las adecuadas, pero son las primitivas. Faltan sucesivos pasos. Si esos pasos se dan, el gobierno la habría aprovechado, la va a surfear, como recién charlábamos fuera de cámara, la va a poder surfear y la va a poder aprovechar en su beneficio. El ajuste lo hizo el mercado, no lo hizo el gobierno. Si no lo sabe aprovechar y esto se termina trasladando a precios, salarios y demás, y seguimos con una política monetaria con estas tasas y no se cambia, se mantiene inflexible este esquema, lo único que vamos a hacer es generar otra crisis más adelante. Pero bueno, no es indudable que si se mantiene, ¿no?, el dólar en estos niveles que ha alcanzado en estos últimos días, va a haber un salto en la inflación y va a haber reclamos, ¿no?, por parte de los sindicatos posiblemente de reabrir, ¿no?, las negociaciones salariales que se hicieron con una expectativa de inflación distinta a la que hay ahora, ¿no? Bueno, eso es algo que yo no comparto. O sea, yo al ver países de América Latina, y no veo un solo país, yo veo Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay mismo, han hecho devaluaciones muy importantes. El que menos devaluó un 30%, el que más devaluó un 70%, y tuvieron una inflación pareja, o sea, en la mayoría de los casos de un dígito. El fenómeno de que cuando aumenta el dólar o cuando aumenta la nafta, Argentina se dispara la inflación, es un fenómeno argentino. O sea, pueblos argentinos, no sé, tenemos esa simbiosis de, ojo, tenemos una cultura inflacionaria de 80 años, que tenés el músculo muy aceitado, el lápiz siempre con la punta sacadita para enseguida tachar y poner el precio nuevo. Muy difícil, ¿no?, modificar ese comportamiento que se ha dado, ¿no?, a lo largo de los últimos 60, 70 años, ¿no? Bueno, pero justamente creo que eso es gobernar. Es hablar con los empresarios, hablar con los sindicatos, hablar con todos los interlocutores diciendo, señores, ¿por qué usted que produce tomates tiene que cobrarlo en dólares? ¿Por qué usted que produce leche tiene que cobrar en dólares? Distinto es si tengo que importar una computadora, más vale que la voy a pagar en dólares. Entonces ahí también intervienen las políticas fiscales, las políticas, yo creo que de alguna forma de incentivo del gobierno. El gobierno tiene herramientas que pueden llegar a ser abrir la importación en otro esquema. O sea, pensemos que con un dólar más alto las exportaciones van a tender a subir, las importaciones van a tender a bajar.
Si Argentina logra, mediante este nuevo valor de divisa, tener superávit comercial en vez de déficit, si logra convencer a los sindicatos que para mantener la plantilla, el gasto público y todo lo más no puede transmitir toda la devaluación y con eso empareja las cuentas fiscales y pasamos a estar nivelados, no te digo, ojalá tuviéramos superávit, si tuviéramos superávit gemelos en vez de déficit gemelos en las cuentas públicas y en la balanza comercial, Argentina, el paso por el fondo hace un trámite. Después va a elegir país que lo pueda financiar. Entonces, hasta se podría llegar a pensar que si Argentina logra eso, dentro de X tiempo, un par de años, 3 años, si no te gusta el fondo, le cancelás. Si va a tener banco haciendo fila para prestarte plata. Ya lo hemos hecho. No, pero lo hemos hecho de prepo y de guapos. O sea, acá lo haría genuinamente. Bueno, Miguel, vos decías aprovechar este episodio, como lo llamemos, a favor del gobierno. Me imagino que estás pensando en mantener la pauta salarial acordada de 15% y que no vaya mucho más allá. La pregunta es, ¿alcanza con eso? ¿Eso sería para vos lo que está diciendo? Bueno, que el ajuste lo hizo el mercado de alguna manera. Devaluaste 25, ajustaste salarios 15, hay 10% que ganás de competitividad, ajustó el mercado, no el gobierno. La pregunta es si alcanza con eso para tener superávit o comercial o incluso fiscal. No, eso solo no, pero yo hasta donde yo vengo viendo, el ministro Duhovne venía haciendo un trabajo bastante piola, yo creo que bastante bien hecho, y él arrancó con digamos, con su lapicito rojo que debe tener por ahí, a tachar, a tildar y todo lo demás, y él logró bajar. Vos imagínate, cuando entró Duhovne al ministerio, creo que el déficit primario estaba en el orden del 6-7% y subiendo. Y ahora estamos hablando de 2,5%, o sea, y bajando. Entonces yo creo que entre eso y un es el objetivo, ¿no? Para este año el 2,7, ¿no? Bueno, yo creo que lo va a superar. Bueno, me parece que el lápiz rojo ahí lo tuvo Aranguren, ¿no? Porque gran parte de este 3% fueron los subsidios que estamos pagando todos, con el aumento de tarifas, digo. No, pero eso ya venía de antes. O sea, ya el gobierno anterior tenía el mito de que todo el déficit se arreglaba ajustando las tarifas. Y la realidad es que es un mito eso, porque ajustar las tarifas tiene un montón de implicancias colaterales que no es tan fácil. O sea, ajustar las tarifas implica que hay gente que no puede pagar la luz y el gas. Entonces, digamos, es una utopía eso. Yo creo que se han hecho ajustes en las provincias también. O sea, lamentablemente las provincias respondieron aumentando ingreso bruto, que eso es un macanón. Pero bueno, en fin, creo que en definitiva Argentina tiene que lograr aprovechar esto en toda su medida. Y vuelvo a insistir, yo no cedería, entre comillas, fácilmente que esto se tenga que trasladar a precios. No puede ser que seamos millonarios en dólares o querramos todo ganar en dólares o que todo querramos hacerlo en dólares, cuando en realidad Argentina no es Estados Unidos. Si bien hay muchos que dicen que los argentinos somos italianos, que hablamos español y nos creemos que somos ingleses, ¿no? Miguel, nos quedan 40 segundos, pero quería mencionar algo. Afortunadamente, todavía esta crisis no se ha trasladado al sistema bancario, al sistema financiero, donde no hemos visto salida de depósitos. No, el sistema no solamente no salieron, sino que subieron los depósitos. O sea, no, la gente que vaticinó en 2001, 2002 y demás es por miedos y temores, pero no se reflejó para nada en los números de los bancos, ni siquiera de los fondos. Yo te diría que esto es un tema más que nada de que pasó por la indexación del dólar, que si al fin y al cabo lo ajustás por inflación desde que asumió este gobierno hasta el día de hoy, te da más o menos lo que está hoy. Así que tampoco es nada del otro mundo. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. El análisis del economista Miguel Ángel Ardigoni sobre esta situación que estamos viviendo y lo que puede suceder con la economía en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.